Bueno, señores, aquí estamos. Buenas tardes. Ay, vamos a ver. Ven acá, yo no los había saludado después que vine. No, hazme el favor, yo vine al programa. Que no. Ay, ustedes son habladores. Bueno, señores, estuvimos, ustedes lo saben, en la ciudad de Guatemala. ¿Qué ciudad más limpia? Don Roberto, desde esta mañana, don Roberto, vaya a ver aquella ciudad. Qué ciudad tan limpia, tan bella. Entonces, invitado por los diputados del Parlacén, diputados y diputadas del Parlacén que tenían la elección de su nueva directiva. Y ellos vinieron aquí a Santo Domingo, y recuérdense que aquí en este programa estuvo don Álvaro Coloma, estuvo el presidente, también el ya antiguo presidente, porque ya fue sustituido, el señor agradabilísimo de Honduras, Armando Bardales Paz. Mañana nosotros vamos a hablar con un grupo de diputadas que viene para acá, para el programa, sobre el Parlacén. Pero yo quiero decirle que yo me sentí muy bien y me alegro muchísimo que República Dominicana esté en el Parlacén. Debemos estar en todos los foros internacionales. República Dominicana tiene que estar en todos los foros internacionales, porque esos son, ahí es donde se cocinan muchísimas cosas. Mire lo de CARICOM contra el país. Entonces, es algo que fue una experiencia bellísima. Yo quiero agradecerle a todos los diputados y diputadas de República Dominicana en especial, pero no solamente a ellos, sino también a todo ese equipo del Parlacén. Qué equipo tan eficiente, el de prensa, el de transporte, las secretarias. Ay, qué bueno cuando uno ve eficiencia y buena voluntad. El caso que nos fue muy bien, muy bien. Se eligió una nueva directiva. Juan Pablo Plácido, que estaba, mi amigo del alma, Juan Pablo, gracias a Huáscar Martínez, gracias a Radamés, es que tengo que decir algunos, voy a decir algunos, a Radamés Abreu, que está allá, muchas gracias, y a estas chicas del Parlacén, estas diputadas del Parlacén, ahora mismo Edmé Arnaud está en la nueva directiva por República Dominicana, y Milagros Díaz, Milagritos Díaz, Milagritos, gracias por todo, está en la nueva directiva. Yo no tengo palabras para agradecerle mañana yo los voy a mencionar a todos los diputados dominicanos, entre los cuales está el doctor Leonel Fernández, como diputado, que está en el listado, pero principalmente a la comisión, al bloque de mujeres, nos reunimos con el bloque de mujeres del Parlacén, a conversar sobre las políticas de género, y aquello fue excelente. Ahí estuvieron nuestras compañeras diputadas Edmé, que ya está en la directiva, Arnaud, Milagritos Díaz, Silvia García, Marta Pérez, Mayra Josefina Tavares, la doctora Mayra Josefina Tavares, que fue un encuentro excelente. Qué bien me sentí. Y Mireli Juseta Vélez, una muchachita del Partido Reformista, que es Candela, excelente también. Después vamos a hablar del Parlacén, porque yo misma era una ignorante del Parlacén. Y no, hay cosas muy interesantes y nos alegra mucho que nosotros estemos ahí. En especial a Juan Pablo, a Huáscar, a todos, a Radamés. Tony Raful es miembro, Fausto Liz, estuvimos con Fausto, Tony Raful. Mire, lo de Tony es interesantísimo, ustedes lo van a ver, porque Tony hasta está escribiendo un libro. Todo eso se habló ahí, un libro que no va a tener desperdicio, con documentaciones del Parlacén. A todo esto, yo quería decirle, para terminar con esto, porque hay una noticia que ya ustedes deben conocerla, muy interesante. Ustedes saben que también nos tocó, gracias al señor embajador Elique Fernández, nos llevó a la fundación de Esquipulas,
que esta es la de Vinicio Cerezo, que nos recibió con aquel cariño. Después fuimos donde Rigoberta Menchú, también, después le vamos a mostrar las fotos que tenemos, y todo aquello fue excelente. Y las elecciones, a donde salió el domingo, donde salió Jimmy Morales, presidente, superando a la señora Torres. Este muchacho, en todos los periódicos del mundo salió, el excómico, un cómico, sale electo en Guatemala, porque él es un artista, pero es una persona que tiene dos profesiones, él es profesor en la universidad también. Ahora, ¿por qué ganó? Él no tenía, uno no sabía ni el programa que tenía. Ganó porque planteó, Morales se compromete a combatir la corrupción. Este es el periódico Siglo XXI. Mírenlo ahí. Míralo ahí. Eso fue lo que llevó a Jimmy Morales a ganar las elecciones. ¿Lo pueden punchar, por favor, si son tan amables? Sí, se puede. Púnchenlo, por Dios, hace rato que lo deben punchar, pero pónganlo bien, pongan el titular. Morales se compromete a combatir la corrupción. Eso fue lo que le dio el triunfo a Jimmy Morales. Eso fue lo que le dio el triunfo a Jimmy Morales. Uno ni sabía, ni ellos mismos sabían qué era lo que estaba proponiendo, combatir la corrupción. Y no terminaban de pasar las elecciones, unas elecciones donde fuimos a observarla con el señor embajador, que es un caso en la historia, el embajador dominicano, un caso. Entonces, ¿usted sabe cómo eran en los centros de votación? Marimba, tlin, 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 y la gente bailando, chuepe, que felices y contentos. Ahí no había un papelito en el suelo, ahí no había un desgraciado comprando cédulas, ahí no había un empujón, igualito que aquí. Nadie bebía, tráeme otra, no se podía, oye, al contrario, familias enteras como si fuera una fiesta. Eso fue esa segunda vuelta. Hubo otro sitio en la primera vuelta problemas, pero ahora fue algo. En picnic, la gente en picnic comiendo, nadie tira un maldito vaso plástico en el suelo, ni una servilleta, ni un plato. Y eso que es una población indígena en su gran mayoría, porque están educados con todo y la miseria, como dice Rigoberta Menchú, y el racismo, como dice Rigoberta Menchú, con la cual tuvimos el honor de conversar. Yo y un grupo de dominicanos que estaba ahí, que llevó el embajador como observadores. Déjame yo seguir. Bien, no habían terminado las elecciones cuando ya se llevaron, qué sé yo, cuántos presos, empezando por miren, lucraban con la salud. Tenían una cogioca, un acuerdo con la seguridad social, ese que ustedes ven ahí, ese, que está prófugo, era el secretario privado de Álvaro Colón, del expresidente, ese, buscado. Le cogieron la grabación y se la pusieron. Entonces, ¿cómo que va el negocio? Pero entonces yo lo que tengo es diazepam. Sí, pues dile que a nosotros que nos lo tiene que comprar. La grabación se la pusieron en el juicio. Una cana. A los 3 días de las elecciones, ya estaba preso todo este paquete. Igualito que aquí. Y esta, mírenlo ahí, miren lo que es la CIGIC. Mírenlo ahí, ponle el nombre para que la gente lo vea. Esa es la fiscal, mire, esa tolete que está ahí. La CIGIC. Iván Vázquez, jefe de la CIGIC. Telma Aldana, fiscal general. Esa mujer ni se ríe. Esa mujer, el marido debe haberla votado porque ni se ríe con la vaina que tiene encima. Y lo hace bien. Igualito que aquí. Un copy-page. Entonces, la CIGIC
que está respaldada por los Estados Unidos, esa Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad, son los que están metiendo preso al presidente, a la vicepresidenta, a este paquete y lo que faltan. Y está respaldado por Naciones Unidas y por los americanos. Yo creo, y lo dijimos el viernes en el programa del Gobierno de la Tarde, que aquí se necesita una vaina. Es la primera vez que yo voy a defender que los yanquis vengan y se metan en algo aquí. Porque esto no puede seguir así. Mire, y rapidito, miren a quién agarraron ya en Francia. Los dos pilotos, arrestan a los dos pilotos franceses que escaparon de República Dominicana. En Francia los arrestaron, en su domicilio. Aquí le pusieron una medida de coerción, la última jueza, porque que pasaron por 4. Medida de coerción, arresto domiciliario. Una maldita gente que ¿dónde diablos tienen el domicilio aquí? Entonces hay que averiguar. Ella, la jueza de Marsella, los mandó a buscar para averiguar del contrabando de cocaína. No de la fuga, del contrabando de cocaína, de lo que están acusados. Y ya están buscando, ustedes saben a quién también, al señor Sarkozy, dice la crónica esta. A Sarkozy lo anda buscando la misma jueza, porque Sarkozy viajó 3 veces en esa línea aérea que cargó toda esa cocaína, que estaba cargando toda esa cocaína. Dice la información. Igualito que aquí, la misma justicia. Estoy indignada hasta el último pelito, con todo, estoy indignada con todo. Bien. Mírenlos ahí con los familiares, que yo no sabía, nosotros no sabíamos de esa droga, ¡ay diablo! ¿Y toda esa droga estaba ahí? No, hombre, pero en francés. Estoy de acuerdo con que se arme una comisión de esa aquí en este país. Estoy de acuerdo. Nunca en mi vida he defendido la injerencia de ninguna potencia en República Dominicana. Nunca. Nada más que ahora. No se puede. Y dejen la ridiculez. El Ministerio Público y el Procurador y todo, dejen la ridiculez. Dice que ahora van a averiguar, que van a pedir ridículos. Ponte a averiguar aquí quiénes fueron los que participaron en la vaina. Ponte a averiguar por qué le dieron le cambiaron la orden de arresto que tenían a que fuera de coerción, a que fuera domiciliaria, gente que no vive aquí en este país. Averigüen con la jueza, con las juezas, averigüen. Estoy indignada, tengo un pique, tengo un asco. Lo que tengo, como me dijo una gente, es asco, asco es lo que tengo, asco. El muchacho Bermúdez que se suicidó, yo voy a hablar con Ángela Costa porque es de Santiago, muchacho. Yo oye una conversación, pero yo no parece que se haya suicidado porque ese muchacho era rico. Los problemas del alma y existenciales no tienen que ver con que tú tengas cuarto, ¿no? Yo no voy a emitir ningún juicio porque no conozco bien el caso. Lo que dice la prensa, que dejó una carta, que parece que estaba enfermo, etcétera. No voy a decir más nada, pero esto se parece a una epidemia también, igual que el dengue. Esto parece una epidemia de suicidio aquí, igualito que el dengue. Y eso es un indicador, Finalmente, esta parte, porque quiero hablar de esto de Guatemala. Yo sabía
que en Guatemala, en la época de Arévalo y de Arbenz, Jacobo Arbenz, el militar, mire qué hermoso era, fue Arévalo y Arbenz, fueron los que militares. Arévalo era un político, pero Jacobo Arbenz era un militar, que llevaron a Guatemala a una democracia como nunca la había visto, la primavera en los años 40, después de esas dictaduras, estilo la de Trujillo. A Arbenz lo depone Castillo Armas, que dicen que Trujillo le mandó las armas a Castillo Armas, un militar, para que tumbara armas a Arbenz, y después Trujillo lo mandó a matar a Castillo Armas, que había derrocado a Arbenz. Pues en esa primavera guatemalteca, dominicanos antitrujillistas como los Ducudrey, Pericle Franco, Pedro Mir, no sé si Chito Enrique, hay un grupo, Hilda Pérez, que cogió de Estados Unidos a Guatemala a buscar a Periclito, Pericle Franco Horne, el doctor Pericle Franco Horne, fundadores del PSP, vivieron en Guatemala protegidos. El exilio antitrujillista, Trujillo era terrible, y tuvieron que, cuando tumban a Arbenz, salir huyendo. Quien me cuenta todo esto, tengo entendido que Tony está escribiendo un libro que tiene que ver con esto, no con ese exilio antitrujillista que estuvo en Guatemala, que eso nosotros lo conocemos porque esa gente fueron los que fundaron el Partido Socialista Popular, que después se transformó en Partido Comunista Dominicano. Aquí, una parte, porque los Ducudrey se quedaron como Partido Socialista Popular. Señores, en la oficina, en el departamento de documentación, ¿ya está listo? ¿Está listo? En el departamento de documentación está don Eduardo Bolaños, todos los años del mundo, un periodista que se hizo periodista recordando cómo los Ducudrey lo ayudaron a trabajar siendo un niño allá en Guatemala. Esa entrevista yo se la traje a ustedes, yo me emocioné muchísimo, me dieron hasta ganas de llorar. Tenemos eso listo. Miren esta entrevista, fue un poco rápida, no está a lo mejor muy editada porque fue muy rápido, de don Eduardo Bolaños, un guatemalteco periodista que conoció a todo ese exilio dominicano. Vámonos con esa entrevista que le trajimos a ustedes, don Eduardo Bolaños. Estamos aquí en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, y tenemos el honor de poder entrevistar a un periodista guatemalteco que vivió en la época de los gobiernos más democráticos que ha tenido Guatemala, tanto el gobierno del señor Arévalo como el gobierno del coronel Jacobo Arbenz. Para nosotros los dominicanos esto es algo especial. ¿Por qué? Porque don Eduardo Bolaños Santos conoció el exilio dominicano antitrujillista que vivió aquí en Guatemala cuando esa primavera guatemalteca, de la democracia guatemalteca. Don Eduardo, gracias por permitirnos conversar con usted. Usted me dijo que usted conoció del exilio dominicano antitrujillista que vivió aquí en Guatemala y me habló hasta de los hermanos Juan y Feliservio Ducudrey. Exactamente. Cuando me inicié en el periodismo, apenas cumpliendo los 18 años de edad, trabajé en el diario Tribuna Popular, que era un diario obrero de orientación socialista y que sus directores eran intelectuales de la talla de Alfredo Guerra Borges de Guatemala, Huberto Alvarado, Jesús Alvarado, y especialmente había dos dominicanos, los hermanos Ducudrey,
Juan y el Feliservio. Ellos eran encargados de la redacción, como jefes de redacción, en el periódico Tribuna Popular, que estaba a un costado del Palacio Nacional. Y ellos realmente fueron mis maestros del periodismo. Y luego ahí fue donde yo conocí la lucha que ellos habían desarrollado en República Dominicana y por qué estaban exilados bajo el amparo de la Revolución Guatemalteca, que le dio cobijo a centenares de latinoamericanos, especialmente de la región centroamericana y del Caribe, y también de Sudamérica, especialmente del Perú, donde el mayor número de dirigentes apristas del partido Alianza Revolucionaria Latinoamericana de Aya de la Torre, heredero del pensamiento de Mariátegui, ellos vivían en Guatemala, ejercían la docencia en la universidad y en las escuelas secundarias. Pues bien, con estos compañeros dominicanos tuvimos muchas aventuras porque ellos me dieron la fuente de los sindicatos y la fuente laboral, y así fue como conocí a toda la dirigencia socialista y laboral de Guatemala, como Carlos Manuel Pellecer, Víctor Manuel Gutiérrez, a Leonardo Castillo Flores, el máximo dirigente campesino de Guatemala, que fue fusilado a raíz de la derrota que sufrió la Revolución Guatemalteca. La derrota la sufrió por el golpe de Estado de Castillo Armas. Exactamente. Y cabe señalar que los primeros que se presentaron para prestar servicio militar en defensa de la democracia en Guatemala fueron los dominicanos que residían en Guatemala. Dios bendiga. Además estaba aquí, lo sabemos porque nosotros, mi esposo que me acompaña y yo, fuimos miembros del Partido Socialista Popular que fundaron los Ducudrey, que fundaron en Cuba el exilio dominicano en Cuba, y después de la muerte de Trujillo pues volvieron a República Dominicana. Y estaba Pericles Franco y su esposa Gilda Pérez, estaba el poeta Pedro Mir, que es un poeta nacional dominicano, que estuvieron también en el exilio aquí. Tengo entendido que el señor Chito Enrique también estuvo en el exilio aquí en Guatemala. O sea, un sinnúmero de antitrujillistas que la revolución guatemalteca, esa revolución tan hermosa de Arévalo y de Arbenz, le dio cobijo. Un dato muy interesante es que durante el gobierno del doctor Arévalo se formó lo que se llamó la Legión del Caribe. Todos los exilados caribeños, centroamericanos que vivían en Guatemala formaron esta legión que, inspirado en los principios democráticos de Arévalo, buscaba nada menos que derrotar a las dictaduras que existían en América Latina, que eran muchas, por cierto, tanto en Centroamérica como en Sudamérica. Y así fue como, a raíz de la crisis política que hubo en Costa Rica, cuando el gobierno de turno en este tiempo hizo un gran fraude electoral y eliminó pues a sus contendientes y quiso imponer una dictadura prácticamente en un régimen que había sido de transición siempre democrática, legal, por medio de elecciones, desde los años 20. Entonces, a raíz de eso, el Pepe Figueres, el líder socialdemócrata de Costa Rica, en ese momento era un finquero que estaba en la montaña. Él le pidió ayuda a Arévalo y Arévalo consiguió un avión y consiguieron precisamente las armas que iban a servir para invadir, por los exilados dominicanos, invadir la isla de República Dominicana. Esas armas sirvieron para irse a Costa Rica en ese avión, aterrizar en el sur, en San Isidro del General, y ahí
entregaron las armas a las milicias de don Pepe Figueres y se quedaron ellos ahí. Iban guatemaltecos, dominicanos, el general Ramírez de República Dominicana, un hombre alto, muy apuesto, era el que comandó la toma de Puerto Limón, y fue la famosa guerra civil de 1948 que desembocó en el triunfo de Figueres, y luego vino Figueres, dio elecciones libres de nuevo y él no se puso de candidato, sino que le entregó el poder al periodista Otilio Ulate, que se había distinguido en la lucha contra esa dictadura que pretendían imponer en Costa Rica, con el apoyo de la dinastía Somoza. Con el apoyo de la Trujillo dinastía también. Y de Trujillo. Que Trujillo dice que fue el que provocó y le entregó armas a Castillo Armas y después mandó a matar a Castillo Armas en el Palacio Nacional. Se dice eso. Sí, usted sabe que hay una investigación en curso, un libro que está escribiendo Tony Raful. Tony Raful, así es. Y aquí pues le hemos... que está aquí también en Parlacén. Y se le ha brindado toda la información, señor, ¿verdad? Pues de lo que hay disponible, y porque a todos los diputados que tienen inquietudes, ¿verdad? De tipo literario, pues nuestra obligación es apoyar. Mire, señor Bolaño, pero hay una anécdota, porque usted conoció al profesor Juan Bosch en Cuba. Sí. Y también quisiéramos, antes de terminar esta entrevista, que usted nos diga ese encuentro de usted con el profesor Juan Bosch en Cuba. Resulta que en 1953, en enero, como el 28 de enero, todos sabemos que es el día de José Martí, y yo había ganado un concurso a nivel estudiantil de secundaria sobre José Martí, y el premio fue un viaje con los intelectuales guatemaltecos de renombre que iban al Congreso Mundial de Escritores Martianos en La Habana, precisamente en enero de ese mismo año. Participamos en ese congreso y yo aproveché para visitar la ciudad universitaria, donde conocí al comandante Fidel Castro, que en ese tiempo era un abogado que estaba de candidato para senador, y su hermano Raúl. Entonces ya estaban ellos, dirigían la resistencia civil estudiantil, pues apoyaban, porque ya Fidel ya era abogado. Entonces los saludé ahí en la ciudad universitaria a través de Joaquín Peláez, el presidente de la FEC. Entonces yo considero que ellos me conectaron, y pocos días después Juan Bosch me buscó en la Embajada de Guatemala con un gran número de libros que llevaba en la mano. Me dijo: mire, usted es fulano, es Eduardo Bolaño. Sí, mire, es que queremos que nos lleve esto a Guatemala para los periodistas que están allá, dominicanos, los Dugurey y otros compañeros. Y eran unos libros sobre Juan Pablo Duarte, el prócer dominicano. Entonces yo le dije que con mucho gusto, y ahí lo vi cabal en la puerta de la embajada, y ahí lo encaminé a una bodega que había en la esquina a tomar un café y hablé con él. Y entonces tuve ese honor, pues, además de que ahí están las obras completas de Juan Bosch, aquí en esta biblioteca que nos donó una distinguida diputada dominicana. Qué bien. En fin, al general Ramírez, como le digo, después de que pasó esos sucesos del 48, en el año 56 yo fui invitado, entre comillas, ¿verdad?, prácticamente detenido pues por el gobierno de Castillo Armas, y nos expulsaron a Honduras. Y de ahí Pepe Figueres nos dio asilo por telegrama y viajamos a San José. Ahí estaba el general Ramírez, era uno de los líderes que estaban insurrectos, pues, buscando la libertad de República Dominicana. Dios bendiga. Y conocí también a los hermanos Rangel de Venezuela, que estaban en lucha, que pues llegaron al poder, ¿verdad? Domingo Alberto y su hermano, que fue vicepresidente del comandante Chávez, ¿verdad? Y toda esa gente, es que Costa Rica era el lugar donde todo latinoamericano encontraba asilo sin condiciones. Sí, allá había mexicanos, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos,
y después se iban retornando o iban viajando y se movían pues por toda América Latina en busca de solidaridad, porque América Latina era un continente donde la mayoría de gobiernos eran gobiernos de dictadores como Pérez Jiménez, en Perú, que estaba Odría, en Venezuela, angelitos, ¿ah? Sí. Entre comillas. Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt también estuvo en Costa Rica. Estuvo en Costa Rica, sí, seguro que sí. También. Señores, óigame esto es lo que nosotros nos hemos encontrado aquí, una de las cosas maravillosas que nos hemos encontrado aquí en Guatemala, y realmente nos sentimos... Listo. Estamos